Vamos a hacer una reflexión. Pueden sentarse. Una reflexión sobre la acción del Espíritu Santo. Sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad tiene una misión. El Padre crea. El Padre es el que crea el universo, el mundo. El Padre crea, el Hijo nos salva, nos redime a través de su pasión, muerte y resurrección gloriosa. Entonces cada una de las personas tiene una misión. El día de domingo pasado celebrábamos la Ascensión. Como con la Ascensión podríamos decir que ya se cierra, se clausura la misión de Jesús en la tierra. Y ahora estamos, podríamos decir, en la época del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a santificar a la iglesia. Jesús constantemente en su despedida estará diciendo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Padre no les enviará al Espíritu Santo, pero si me voy, el Padre les enviará al Espíritu Santo para que les recuerde todo cuanto yo les he enseñado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dicen que es el gran desconocido. Como que es más fácil que nos relacionemos con Jesús, con el Padre, pero con el Espíritu Santo como que no nos es tan familiar. No nos es tan familiar entrar en relación con Él. Entonces, lo primero que hay que decir es que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Una imagen que nos puede ayudar para tener idea de la acción del Espíritu Santo en la iglesia es la imagen de un iceberg. Sabemos que un iceberg es como una montaña de hielo que está flotando en el mar. Nosotros lo que podemos ver en el mar cuando hay un iceberg, ¿qué es lo único que vemos? La punta del iceberg. Y lo que no vemos es lo que está debajo de esa punta, lo que está hundido, y es lo que mantiene a flote esa punta que se ve. Y esa imagen se pone para que más o menos tratemos de entender lo que es la iglesia. La iglesia tiene, podríamos decir, que dos estructuras. Una estructura visible, que es la punta del iceberg, que es la organización que vemos en la iglesia: el Papa, los obispos, sacerdotes, las diferentes pastorales que hay en las diferentes diócesis, que parroquia, que capilla, que diócesis, conferencia episcopal de un país, planes de pastorales, las diferentes congregaciones que han surgido a lo largo de la historia, etcétera. Pues todo eso es la punta del iceberg. Pero lo que no vemos es lo que está debajo del mar. Y eso es lo que se llama la estructura invisible de la iglesia. Y es la que no se ve, pero es la más grande. Y es la que mantiene a flote a esa estructura visible. Si no fuera por la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia ya se hubiera terminado. Ustedes vean cuando una institución, una empresa, como cuando ya lleva pues X tiempo, incluso la gente dice: no, pues ya está obsoleta esa empresa, ya está obsoleto esto, que ya está pasado de moda, etcétera. Pero tratemos de pensar la iglesia a lo largo de la historia, en los diferentes países donde ha estado, lo que no ha vivido. Lo que no ha vivido, los ataques que no ha tenido la iglesia desde su origen. Ya desde la época de San Agustín ya decían muchos a propósito de los ataques de la iglesia, le decían a San Agustín: la iglesia va a desaparecer. Y decía San Agustín en ese tiempo: no, dice, yo más veo al revés.
Yo más veo que los herejes están muriendo y que la iglesia sigue creciendo. La asistencia del Espíritu Santo. Y ustedes vean cómo en cada momento de la historia, como que Dios va suscitando los santos que se necesitan. Pensemos en una época de San Francisco de Asís, cuando surgió San Francisco de Asís y Santo Domingo. Dios le hizo ver a San Francisco, bueno, tuvo una visión ahí en el Cristo de San Damián, en la iglesia de San Damián. ¿Qué le pedía a Dios? ¿Qué le pedía a Dios a San Francisco? Renueva mi iglesia. Y él pensaba que lo que le estaba pidiendo era que renovara el templo material, y de ahí que se fuera incluso a vivir ahí a ese templo que estaba destruido para restaurarlo. Pero ¿qué es lo que le estaba pidiendo Dios? Una renovación. ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué hizo énfasis San Francisco? Pobreza, humildad. Y así ayudó en la reforma de la iglesia. Así ayudó en la reforma de la iglesia, haciendo énfasis en esto. Siglo XVI. En el siglo XVI suscita también el Espíritu Santo cierta espiritualidad. ¿Qué es lo que estaba surgiendo en el siglo XVI en Europa? Alemania, Lutero. ¿Qué es lo que estaba surgiendo? La reforma protestante. Bueno, lo primero que hay que decir es que la iglesia, como es llevada por hombres, ha necesitado reforma, necesita reforma y necesitará en el futuro. Entonces no tiene mayor secreto. La iglesia siempre ha necesitado y necesitará reforma. En ese contexto de que los protestantes estaban pues haciendo mucho daño a la iglesia, donde hacía falta esa fidelidad al Papa, donde hacía falta que los sacerdotes se profesionalizaran más, nos profesionalizáramos más en el estudio. ¿Quién les suena del siglo XVI que ayudó mucho en todo esto? San Ignacio de Loyola, efectivamente, los jesuitas. San Ignacio de Loyola. Vean cómo Dios va suscitando, el Espíritu Santo va suscitando los santos que se necesitan. Los santos que se necesitan. Esa es la acción del Espíritu Santo, que constantemente está manteniendo a la iglesia. En la época, qué sé yo, de Santa Teresita de Lisieux, una época del racionalismo, una época donde se pensaba que para llegar a ser grandes lumbreras, bueno, a ser santos se necesitaba ser muy inteligente, grandes disertaciones, ser doctor de la iglesia. Y resulta que Santa Teresita de Lisieux nos viene a presentar un camino para la santidad titulado La Infancia Espiritual. De hecho, cuando murió Santa Teresita de Lisieux, religiosas que vivían con ella estaban preocupadas. Dicen, ¿qué vamos a escribir de esta monja que no hizo nada extraordinario? Y resulta que es doctora de la iglesia. En su sencillez, en su camino de infancia espiritual, nos presenta un camino para la santidad en hacernos como niños. Dice, no hacer niñerías, sino hacernos como niños. Y pone esta imagen, así como un bebé, lo mismo agrada a sus papás estando dormido que despierto. Así agradamos a Dios. Decía ella, con mucho esfuerzo uno puede subir una escalera para ir subiendo niveles, pero Dios lo puede tomar a uno en sus brazos y subirnos a grandes niveles, como en un elevador. Así es Dios, sin tantas complicaciones. Y así sucesivamente podríamos ir citando
los santos que necesita en cada época nuestra iglesia los va suscitando. Un San Juan Pablo II, todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, pues lo conocimos. Un santo muy moderno, un santo que le gustaba esquiar. Ya han salido en sus escritos por ahí que él, estando de papa allá en el Vaticano, luego se les escapaba en el Vaticano ahí de incógnito y se iba a esquiar. Un santo muy deportista, un santo muy intelectual, escribió gran cantidad de encíclicas, un santo que rezaba muchísimo, un santo muy cercano a la gente. Dicen que a lo largo de la historia ninguna persona ha sido vista en vivo como San Juan Pablo. O sea, esas misas multitudinarias de millones de personas, y no eran acarreados, solita la gente llegaba. Un San Juan Pablo II fuera de serie, donde cuánta gente se convirtió simplemente por verlo pasar en una procesión y en su coche, su camioncito que iba ahí pasando rápido. Dios va suscitando, el Espíritu Santo va suscitando los santos que se necesitan en cada época. Un San José María, que de hecho no se entiende. A esta altura hay gente que no lo entiende. Incluso piensan que esa espiritualidad es retrógrada. Bueno, es retrógrada, voy a explicar en qué sentido. Que es tan nueva, pero a la vez es tan antigua. ¿Cómo se santificaba, pregunto, en los primeros siglos, en el siglo I? ¿En el siglo I había monasterios? Pregunto. ¿Había monasterios en el siglo I? ¿Había monjes? No, eran laicos. Estaban los 12 apóstoles y cientos de discípulos. ¿Qué es lo que muestra San José María como camino para la santidad? Vuelve a los orígenes. Hay personas, qué sé yo, casadas que están esperando a que el marido se muera para empezar a santificarse. Padre, yo estoy bien a gusto en la iglesia, yo estoy bien feliz en la iglesia, yo voy a esperar a que mi marido se muera para dedicarme a las cosas de Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te inventó eso? Tú estás llamado a santificarte en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No estés esperando a que se muera el esposo o la esposa para santificarte, para dedicarte a las cosas de Dios. Ese es un error, es una mentalidad muy clericalista. Pensar que tu vida, que tu matrimonio, que tu esposo, que tu trabajo es un obstáculo para santificarte, eso es un error. Es exactamente todo lo contrario. Estás llamado a santificarte en tu estado de vida. Porque uno de los errores que hay ahorita, esto ya lo decía San Juan Pablo II, es que los sacerdotes nos estamos secularizando y los laicos se están clericalizando. Ese es el error. Los laicos se están clericalizando y los sacerdotes, los clérigos, nos estamos secularizando, con que pareciendo laicos. Ay, se disfrazó de padre. No, yo no me disfrazo de padre, yo soy sacerdote. Ahora se disfrazó de padre. No, yo no me disfrazo de sacerdote, soy sacerdote. Más bien, cuando no ando como sacerdote, me disfrazo de laico, es otra cosa. Vean cómo el Espíritu Santo va suscitando lo que se necesita en cada momento de la historia. El Papa acaba de canonizar a un empresario, me parece que es argentino, y habla ahí como a través de poner en práctica lo que se llama la doctrina social de la iglesia, este empresario
se santificó con su familia, casado, en su empresa. No era una hermana de la caridad, era un empresario, un hombre de negocios. Pero eso como que a esta altura incluso no nos checa. ¿Cómo es posible que yo me pueda santificar en mi empresa? ¿Sí? ¿Cómo voy a santificar de médico? Te vas a santificar de médico. Me sorprendía de un hospital muy grande que están haciendo en Querétaro, que está dedicado a José Moscati. ¿Alguien sabe quién es José Moscati? Un doctor italiano que es santo. Entonces, él no se fue al seminario, no se fue al convento para santificarse. Se santificó en su trabajo como médico, haciendo las cosas con mucho amor, con mucho cariño, ofreciéndoselo a Dios. El Espíritu Santo va suscitando carismas. El Espíritu Santo va suscitando los santos que necesitamos en cada época. Qué interesante sería que, como dice, de hecho, esto es doctrina del Concilio Vaticano II, nos dice que los cristianos estamos llamados a cristianizar las estructuras sociales, cristianizar la economía, la política, la educación, la cultura, todas las estructuras sociales. Pero cristianizar las estructuras sociales no significa, qué sé yo, que se esté rezando el rosario en la Cámara de Diputados, o que en un hospital que se esté rezando el rosario a cada hora, qué sé yo. No, sino a través de nuestro testimonio de vida, mostrar que somos seguidores de Cristo. Muéstrame tu fe sin obras. Así fue como cristianizaron los primeros cristianos la sociedad. Véanlos cómo se aman. De hecho, fue el mandato que les dejó Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y en eso distinguirán que son mis discípulos, en su estilo de vida. Fíjense en eso. O sea, no que trajéramos la Biblia debajo del brazo ahí como un desodorante, ¿verdad? Que trajéramos la Biblia para arriba y para abajo ahí con la Biblia. No, haz la vida. Haz la vida. Hacer vida el Evangelio. El único Evangelio que va a leer mucha gente va a ser el testimonio de vida de los creyentes. El Espíritu Santo. Nosotros nos podríamos ir preguntando, uno, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Segundo, ¿yo soy dócil a las mociones del Espíritu Santo? ¿Lo trato frecuentemente? ¿Tratas frecuentemente al Espíritu Santo? Ustedes vean, uno de los errores en la actualidad es que la gente toma decisiones por emociones. Si siente bonito. Hay gente que dice, padre, ¿verdad que cuando no le nace uno venir a misa, mejor no hay que venir? Porque cuando no le nace uno, ¿para qué viene a misa? Nada más viene a criticar, nada más viene uno a estar ahí viendo a los demás. No, mejor hay que hacer las cosas cuando le nazcan. Y dicen, por eso hay tantos católicos embarazados, porque no les nace. No les nace venir a misa. No les nace confesarse. No les nace venir a hacer oración. Mucha gente toma sus decisiones si le nace. Decía el Papa Francisco, hablando sobre el matrimonio no se puede fundamentar sobre las arenas movedizas del sentimiento, porque el sentimiento es muy pasajero. La persona debe dejarse guiar por la razón, iluminada por la fe. El matrimonio debe fundamentarse sobre la roca del amor de Cristo.
Nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. El amor es dar, donarse, servir, desgastarse. Pero, insisto, hoy muchas decisiones que toma la gente es por el estado de ánimo, por las emociones. Padre, estoy bien emocionado, yo quiero comulgar. ¿Ya te confesaste? No, pero estoy muy emocionado, me nace comulgar. Bueno, pues primero hay que confesarse. No dejarse guiar simplemente por el sentimiento, sino por la razón iluminada por la fe. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Hay que tratar frecuentemente al Espíritu Santo en nuestras decisiones para que Él ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad. Nos ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad. Desde el momento que nosotros que nos bautizaron, pasamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Se nos borra el pecado original, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser templos vivos del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Templos vivos del Espíritu Santo. Cuentan de un niño que le dijeron esto en el catecismo, de que él desde el momento que se bautizó, en él ya podía habitar Dios, porque ya el Espíritu Santo estaba en él. Entonces, una vez que se portó mal en su casa, pues la mamá estaba ya enojada y le iba a pegar. Y le dice: mamá, momento, no me puedes pegar. Dice: ¿por qué? Porque soy templo del Espíritu Santo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Pero la mamá estaba tan enojada, dice: bueno, serás muy templo del Espíritu Santo, pero aunque sea por la sacristía te doy una sacudida por ahí. Pues sí, ya se había enojado la mamá. Entonces, fíjense, cuando nos conviene si somos templos del Espíritu Santo. Por eso San Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Corinto, les decía: hermanos, recuerden que su cuerpo no puede estar al servicio del pecado. Su cuerpo debe estar al servicio de Dios, porque son templos vivos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no puede estar al servicio del mal. Nuestro cuerpo debe estar al servicio de Dios, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Decían de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II era como un cuerpo arrastrado por el Espíritu Santo. Los grandes avances en la vida espiritual es cuando somos menos de nosotros y más de Dios. O lo podríamos decir también así: nuestros grandes errores en la vida es cuando buscamos hacer nuestra voluntad. Es que yo quiero hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que me da la gana, Dios tiene que hacer lo que yo le digo. No me digas que Dios es un títere, que Él lo vamos a hacer que haga lo que nosotros queremos. No es así. Los grandes avances en la vida espiritual es dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Así como una hojita seca que se deja llevar por la corriente de un río, del agua de un río, esos son los grandes avances en la vida espiritual. Déjate llevar, suéltate, deja a Dios ser Dios. Trata al Espíritu Santo frecuentemente, trátalo frecuentemente. Sé dócil a sus mociones, pero hay que saber distinguir cuáles mociones vienen del Espíritu Santo, cuándo las mociones pueden venir de la propia concupiscencia y cuándo las mociones pueden venir del demonio. Porque hay luego gente que le quiere colgar milagritos a Dios. Por ejemplo, para saber distinguir si una moción viene del Espíritu Santo, Dios no te puede pedir cosas que van en contra de la Biblia. Esta semana estuvimos escuchando que Jesús hacía oración. Padre, te pido no solamente por mis discípulos, sino por los que van a creer por la predicación de los discípulos.
¿Para qué rezaba Jesús? ¿Para que fueran qué? Para que todos sean uno. Jesús estuvo rezando por la unidad de los cristianos. Jesús rezó por ti, por mí, para que hoy estuviéramos reunidos. Padre, te pido que todos sean uno. Entonces, si por un lado en la Biblia Jesús está orando por nosotros para que estemos muy unidos, así como hay un solo pastor, que hay un solo rebaño, Padre, así como tú y yo somos uno, la Trinidad es una, así los que van a querer por los apóstoles sean uno. Por un lado no puede estar pidiendo la unidad y por otro lado estarle pidiendo ahí a un despistado que funde una iglesia. Es que yo tuve una revelación y Dios me pidió que fundara una iglesia, porque en la iglesia católica todo está mal y yo voy a fundar una iglesia de puros santos. Ah, sí, no me digas. No me digas que en todas las sectas que hay, todos son super santos. Esa es una contradicción. Dios no puede pedir una iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia. No puede estar pidiendo la unidad y por otro lado estarle suscitando, inspirando a personas que funden su iglesia. Llevan más de 2-3 mil sectas y más que irán saliendo. Esa inspiración no viene del Espíritu Santo. Esa inspiración viene del diablo. Viene del diablo. Hay gente que luego le reza a San Judas. No, pues yo le rezo a San Judas que me ayude a robar. Pues tú crees que le rezas a San Judas y crees que te contesta San Judas. Pero si es que te ayuda a robar, a hacer daño, ¿quién te estará contestando? O inspirando. Es el diablo. ¿Por qué? Porque Dios en ningún momento dado nos puede conceder ni pedir cosas que nos van a ayudar a nuestra condenación. Así de sencillo. Esa inspiración no puede venir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a inspirar todo aquello que va en consonancia con lo que ya está en la Biblia, con lo que ya está en los mandamientos y todo aquello que nos ayude a la edificación de la iglesia y todo aquello que ayude a nuestra santificación y la santificación de las personas que nos han sido encomendadas. Dios no nos puede pedir cosas que van en contra de nuestro estado de vida. Vean, hoy como que el mundo está al revés. ¿Cuántas jovencitas hay? Y esto es precisamente que los traen todos confundidos, como los chamaquean, de veras es de dar risa. Niñas, mujeres que quieren ser hombres y creen que por cortarse el pelo ya cortito, ya por eso van a ser hombres. Ya que porque se pusieron un pantalón de mezclilla, que su chamarra vaquerita o su camisa de cuadritos, piensan que ya con eso son hombres. O igual, ¿cuántos hombres quieren parecerse a la mujer? Son los hombres afeminados y las mujeres ahí todas marimachas. Sentido común. Pero dicen que ahorita es el común, el sentido común es el menos común de los sentidos. Acaban las personas que quieren ser tan mente abierta que se les acaba saliendo el cerebro, que no piensan. Es el problema de ahorita, que la gente no tiene espíritu de discernimiento. Es que yo soy bien original, me decían de propósito de la marihuana que ya está legalizada ahí en el primer cuadro de la ciudad, ahí vendiendo matas de marihuana y la gente ahí fumando, ¿verdad? Y piensan que por eso son superhombres, que son libres. ¿Son libres? Son esclavos. Son esclavos. Son las nuevas formas de esclavitud. Pedirle al Espíritu Santo, a ver, ayúdame a discernir. Ayúdame a discernir esto que me está presentando la sociedad como un superhombre. Que ahí traen a la gente ahí toda deschavetada. Hay que los hombres se quieren parecer a las mujeres se quieren parecer a los hombres. Cuando viven, qué sé yo, de novios, los novios quieren vivir como esposos, andan ahí con la novia para arriba, para abajo, se van de vacaciones, los papás hasta se llevan al novio, a la novia y... Oye, si son novios, no los hagas que vivan como esposos, porque luego pasa ya que se casan, ya quieren vivir como solteros.
No, la casada es mi señora. Yo soy soltero, la casada es mi señora. El Espíritu Santo no nos puede pedir cosas que van en contra de nuestro estado de vida. El Espíritu Santo no nos puede pedir cosas que van en contra de los mandamientos. En nombre del amor, hay gente que ahorita está abortando. ¿Para qué traemos los niños a este mundo a sufrir? Mejor los abortamos. Fíjense, qué tan astuto es el diablo. Qué tan astuto es el diablo que ahorita, por ejemplo, una jovencita de 12 años en adelante, sin permiso de sus papás por ley, puede abortar. En caso, dicen, de violación. Bueno, en caso de violación, aplicando la ley de ojo por ojo, diente por diente, ¿a quién se tendría que matar? ¿A la violada? ¿Al niño concebido o al violador? Al violador. Pero ahorita no hay una ley para matar al peor delincuente. Aún más hay que cuidarlos, ahora resulta. Ahora resulta. También son personas, ya lo creo que sean personas. Estamos al revés. Estamos al revés. Pedirle, hermanos, al Espíritu Santo en esta noche que nos renueve. Hoy mucha gente quiere renovarse y andan yendo a la yoga, que la meditación trascendental, que le alineen las chakras, que alineación y balanceo, que van a que les hagan una limpia, les hacen sus limpias pero de dinero. Y hay por ahí, luego veo letreros que aquí les leemos las cartas, somos profesionales, el Torah, el café. ¿Quieres una verdadera renovación? Acércate al Espíritu Santo. Él es el que puede renovar la faz de la tierra. Él es el único que puede renovarnos interiormente a cada uno de nosotros, hacernos nuevos, así como los apóstoles. Pensemos en un San Pedro que él decía que tenía mucho valor y que él iba a defender a Jesús. Pues una mujer lo espantó, una sirvienta lo espantó, porque todavía no recibía la fuerza del Espíritu Santo. Pero una vez que ya recibe la fuerza del Espíritu Santo, él y los demás apóstoles, él va a tener el valor, van a tener el valor ellos para hacer frente a los poderosos de su momento, a las autoridades civiles, a las autoridades religiosas. Y les dicen: ¿qué acaso no les hemos prohibido que sigan anunciando a Jesús? Y ellos dirán: sí, ustedes nos lo han prohibido, pero primero tenemos que obedecer a Dios y después a los hombres. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. Que una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, vamos a tener la claridad, los argumentos, vamos a tener el valor para poder dar testimonio de nuestra fe. La acción del Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo antes de tomar decisiones en tu trabajo, en tu familia. Pídele al Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que te ilumine. Pide al Espíritu Santo que te fortalezca en los momentos de tristeza, qué sé yo, pérdida de trabajo, pérdida de salud, pérdida de un ser querido. Pide al Espíritu Santo: Espíritu Santo, me siento así. Espíritu Santo, estoy triste, estoy angustiado, fortaléceme, anímame. Cuando te entra la soberbia, pues también pedir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, doblégame. Comentaba un sacerdote lo que le pasó una ocasión. Al final de una misa, él para esto estaba haciendo unas obras como las que queremos hacer aquí. Y al final de la misa, que el padre había dado su aviso de las obras y demás, se le acercó una persona pues que estaba vestida, digamos, muy pobre. Le dice: padre, lo invito a desayunar. Dice el padre: este pobre me va a invitar a desayunar, sí, pues yo creo que no tiene ni para él. Dice: padre, vaya conmigo, lo invito. Mire, es aquí en Paseos, no. Plaza Paseos, no, X lado. Dice: venga. Ya el padre dice: bueno, en cuanto me desocupe voy. Pues llegó
Y efectivamente ahí estaba esta persona en ese restaurante donde lo citó. Y de ratito llegó una señora muy elegante, ahí también, que era esposa de él. Y empezaron a platicar y le dijo esta persona: mire padre, yo soy empresario, pero lo que pasa es que yo todos los días, desde que me levanto hasta que desayuno, trato de pasar incluso frío o incluso un poco de hambre para no perder piso, para que no me entre la soberbia. Fíjense qué ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo corre uno el riesgo cuando tiene uno poder, cuando tiene trabajo, cuando la vida le sonríe? Pues de perder piso, que nos entre la prepotencia. Cuando nos entre la soberbia, pedir al Espíritu Santo: doblégame. Espíritu Santo, no permitas que me pierda con la soberbia. La soberbia nos pierde, La soberbia nos pierde. En esos momentos de aridez, pues pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que riegue la aridez. Los momentos de tristeza, de soledad, pues pedir su compañía, ¿verdad? Aquellas personas que pues viven solas, la soledad es dura, la soledad es dura, pero una persona que tiene a Dios nunca está sola, nunca está sola. Así que hermanos, pues yo los invito a que cada uno vaya pensando en su interior. De hecho, ahorita al final vamos a dar unos dones del Espíritu Santo, a ver cuál es el don que Dios te quiere dar. ¿Será el don de inteligencia? ¿Será el don de piedad? ¿Será el don de sabiduría? Dios sabe qué es lo que nos hace falta. Así que ahorita, después de la bendición, vamos a tomar unos papelitos para ver qué don nos quiere regalar, pero pidámosle al Espíritu Santo. O sea, no te vayas sin pedirle al Espíritu Santo que te unja con su Espíritu, que te dé claridad en tu entendimiento. Hay una oración que los invito a que la repitan después de mí. Pónganse de pie. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que deba pensar, lo que deba decir, lo que deba callar, cómo debo actuar, qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortalece mi voluntad. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven.